Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, noche, madrugada, de todo un poquito. Depende de qué parte del planeta Tierra esté. Bueno, aquí estamos, lo que es un compromiso, seguir con esta segunda parte de la serie Los secretos del Génesis. De verdad que yo comprendo que todos los seres humanos que buscamos a Dios, Dios nos da un aporte a cada uno, un poquito a cada uno. Ahí está mi princesa linda, Levi, te bendigo. Ajá. Cada uno, Dios nos da un poquito, ¿verdad?, de su revelación. Porque si Dios le diera toda la revelación a una sola persona, entonces esta persona se engrandecería y, bueno, sería un caos. Pero Dios, en su amor y su misericordia, Él va aportándonos a cada uno un poco de conocimiento para que todos unidos podamos armar como que todo eso que Dios quiere revelar. De hecho, la Biblia es así. Sí. La Biblia fue escrita por más de 40 hombres en 40 épocas diferentes, ¿verdad? No le dio toda la revelación a Moisés, que era su amigo. No le dio toda la revelación a David, que era conforme al corazón de Dios. De hecho, David no tiene un libro escrito por él. Él escribió salmos, pero no hay un libro escrito por David. Entonces, él no le dio toda la sabiduría a una sola persona porque, bueno, esa persona se engrandecería. Creería que sin ella no hay más nada. Y Dios, para evitar eso, entonces, va añadiendo a cada quien un poco de esa sabiduría. Osvaldo, por favor, nos guías en una oración para dar inicio. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que ella tiene algo que va a traer que nosotros que nos inquietemos a escudriñar más la Biblia y que podamos entender más profundamente el significado de ella. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, permite que se presten sus oídos para oír esta palabra y que puedan hacer un antes y un después de sus vidas, de tal manera que en el nombre de Jesús haga que sus corazones estén dispuestos siempre para buscar y escudriñar las palabras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a responder a un interrogante que tiene la gente. Si Adán tuvo otra esposa. Mire, es que el maligno, que el Señor lo reprende, inventa cada disparate, pero es que inventa unos disparates que hacen ruido tremendamente. Hacen mucho ruido. Vámonos a la lectura de la palabra, libro de Génesis. Mi amor, tú viniste desarmado, ¿verdad que sí? ¿Tu Biblia? Ahí está una Biblia. Ah, no, yo te lo pongo aquí. Yo te lo pongo aquí y tú la lees aquí. Exacto. Vamos a leer en el libro de Génesis. Nos quedamos en el capítulo 1, versículo 2. Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a leer Osvaldo, del versículo 2 en adelante, porque ya el 1 y 2 ya lo leímos. Exacto. Versículo 3 en adelante, ¿no? Ajá. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día siguiente. Dijo también, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero.
Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era todo bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno, aquí simplemente estamos viendo la reordenación de la tierra luego del caos que creó Luzbel y su séquito, ¿verdad? Y Dios comienza a condicionar la tierra para que la habite el hombre que iba a crear. Por cierto, lo iba a crear a su imagen y semejanza. Qué hermoso. No hay creación conforme a su imagen y semejanza, sino solo nosotros, ¿verdad? Y aquí dice cómo él luego para darle, para cerrar con broche de oro toda la reordenación de la tierra y lo que creó para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros lo disfrutáramos, habla de la creación del hombre, ¿verdad? Dice el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir que Dios cierra con broche de oro la creación del hombre. Lo crea varón y hembra. Entonces, por ahí hay un mito que dice que la primera creación, que en la primera creación, cuando dice varón y hembra los creó, que Dios creó a un hombre y a una mujer del polvo de la tierra. No, Él no está diciendo eso. Pues Dios le gusta hablar con detalles cuando Él quiere expresarnos algo. Y lo que Él sencillamente no dice
es porque no es para nosotros, pero Él quiso. Él, de hecho, manda a Moisés a que escriba el Pentateuco y sobre todo el Génesis para que nosotros sepamos los orígenes, de dónde venimos, quién nos creó, y acá está dejando bien claro que Él fue el creador de todas las cosas, del cielo, de la tierra, de todo lo que hay, de los astros, el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Y todo lo que hay en la tierra, y que también creó al hombre. O sea que el hombre no vino por un bim bam, no es que empezó como una célula, después se pasó a rana, después pasó a mono, no, Dios nos creó. Eso es lo que Dios quiere dejar en claro. Ahora, hay base bíblica para sustentar de que Adán tenía otra mujer por ningún lado. De hecho, me fascinan las enseñanzas de Jesús, porque siempre Jesús viene a romper con los mitos, porque esta cuestión de Lili, y si los ángeles se acostaron con mujeres, son solo mitos. No hay base bíblica en ninguna parte donde esto se acentúe o dé fe de que fue así. Pero cuando viene Cristo, Cristo sí aclara muchas cosas. De hecho, aclara acerca del cielo, del infierno, de la eternidad, de todas las cosas. Pero me gusta este pasaje de Mateo que tiene que ver con que al principio Dios hizo solo un hombre, una mujer. De ese hombre él sacó una costilla, hizo una dama, y esta dama fue Eva y fue su única mujer. ¿En qué parte lo dice la Biblia? Mateo 19, 3 al 8, dice que vinieron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar su mujer por cualquier causa? O sea, porque no cocinó bien, porque es muy respondona, porque vive enojada, porque no me obedece. Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, no hubo un repudio de Adán contra una fulana Lili, o de una Lili contra un fulano Adán, porque no existió tal pareja. Solo existió Adán, el padre que todos conocemos, con Eva, su única mujer que él tuvo. Hay otro pasaje que certifica que Adán solo tuvo una mujer, y es cuando Dios habla acerca de la integridad de Noé. Dice que Noé era un varón justo y que era perfecto en sus generaciones. Quiere decir que desde Adán hasta Noé, todos maridos de una sola mujer, porque toda la raza luego, ¿verdad?, del pecado se corrompieron. Pero al principio no fue así. Ahora, la palabra certifica que solo hubo una mujer y solo hubo un hombre. Hay otros que dicen que no, que el pecado de la humanidad fue que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer. Pero eso tampoco está en la Biblia. Y a mí me llama la atención porque es que la gente inventa tanta locura. Solo con la intención del enemigo es falsear la palabra, pero la Biblia es su propio intérprete. Ella no necesita más intérprete, no necesita añadir de algo de mitología, de algo de historia, no. La Biblia, ella sola, como dice Osvaldo, ella da por sentado cada una de las cosas que habla para nuestro conocimiento y nuestra edificación. Ahora, ¿será que solo hubo una sola mujer? Sí, bueno, vamos a continuar leyendo en Génesis. Vámonos ahora al capítulo 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios
en el séptimo día la obra que hizo y reposó del séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. O sea, después que termina de explicar en el capítulo 1, el capítulo 2 ya te va ampliando un poco más cómo fue, de manera más detallada, cómo fue todo lo de la creación, dice. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, la cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén también. Ahí comienza a hablar cómo hizo para que ellos habitaran allí. Plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, ¿verdad? Entonces él comienza a hablar de todo lo de su creación. El versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere morirá. Él comienza a ampliar el concepto para que nosotros sepamos, porque después cuando él habla de un diluvio, porque la gente no quería creer, era porque nunca había llovido, ¿verdad? Comienza a hablar de que Adán no vivía en la tierra como tal, sino que vivía en un huerto específico, en una zona específica llamada el Edén, ¿verdad? Y comienza Dios a hablar de cómo él fue motivado a crear la mujer. El versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahí le da origen a un punto de obediencia para que la gente luego sabemos que por haber quebrantado eso, ¿verdad?, es que la gente peca. Versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Esto mata, ¿verdad? Sí, sí. La versión de que había otra mujer que lo había abandonado, que él había tenido hijos con ella. Dice que para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó del hombre, de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. No sacó 2, 3, 5, 8, ni hizo otra de la tierra. Todo eso es mitología, todo eso es falso, ¿verdad? Perdón. Y aquí la palabra nos está diciendo cómo lo hizo. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. El original dice: y se unirá en su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, vemos que cuando Dios le hace la mujer a Adán, en el capítulo 1, Dios le da una orden bien específica.
el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios crea al hombre, luego del hombre forma a la mujer y les da una orden. La orden era fructificar y multiplicaos. O sea, júntense sexualmente, multiplíquense. Osvaldo, está lloviendo. Ay, disculpen, es que está lloviendo y tenemos que cerrar las ventanas. Ajá. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La gente dice que no, que fue el pecado de ellos, fue que tuvieron intimidad. No, tenían una orden de Dios. Tenían la orden de fructificar y multiplicarse. Multiplicarse, tener muchos hijos y fructificar que fueran iguales a ellos, ¿verdad? Entonces, pero le da otra orden, dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Ellos comienzan a tener, tienen un varón, tienen una hembra, en el orden que fuera, primero la hembra, primero el varón, quien fuera, ¿verdad? Tienen una hembra, tienen un varón, los casan y los mandan a poblar la tierra. Tienen otra parejita de hijos y ellos los bendecían porque tenían esa autoridad, ¿verdad? Obvio, eran los únicos que existían sobre la tierra, tenían la autoridad sobre la tierra que Dios le dio y tenían esa potestad de casar a los hijos, los casaban y ellos iban a llenar la tierra, o sea que comenzaron a multiplicarse, comenzaron a llenar la tierra y sojuzgarla, someterla, gobernarla, señorear sobre todo lo que había creado Dios. De hecho, Dios le da una autoridad, le dice señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Cuando nosotros vemos en el capítulo 2, vemos que el primer nombre que le da Adán a su mujer es varona. O sea, venía doncella, acababa de sacar del hombre. Pero luego que ya ellos se juntan, ¿verdad? Y ya tienen intimidad, luego que ellos pecan, él le cambia el nombre a su mujer. Vamos a ver la desobediencia de ellos. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí comienzan las excusas. Dice, él respondió, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás de entre todas las bestias y de entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, para que usted vea que ya ella tenía hijos antes de pecar. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Quiere decir que si le iban a multiplicar los dolores en sus preñeces en gran manera, es que antes tenía incomodidad para que ella supiera que estaba preñada. Pero ahora le iba a ser multiplicado en gran manera porque Dios no podía multiplicarle algo que ella no hubiese experimentado. Dice, con dolor parirás los hijos. Quiere decir que antes los paría sin dolor y como consecuencia o la sentencia por haber pecado era que ahora iba a parir con dolor. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Por eso es que las mujeres vivimos pendientes de que el marido se acuerde dónde me conoció, con qué ropa estaba, dónde fue el primer beso, a dónde fue que me tomó la primera vez. Y mira que él como me ve y se ríe. Ajá. Ajá. Entonces las mujeres siempre estamos anhelantes de que el marido de nosotros tenga cuidado de nosotros, que sea importante para él en la relación con nosotras, porque nosotras fuimos creadas por causa del deseo de ellos. Ellos se sintieron tan solos en ese Edén, lugar que satisface los 5 sentidos, y a pesar de estar rodeado de toda la creación, dice que Dios vio al hombre, vio su necesidad y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, como nosotras fuimos creadas por causa de la necesidad de ellos, ahora Dios en la sentencia invierte esto. Ahora no es que ellos nos van a desear a nosotros y van a estar pensando si yo tuviera una mujer. Ahora somos nosotras las que deseamos que nuestros maridos nos anhelen, que estén pendientes de ser detallistas con nosotros, que hayan palabras bonitas, que hayan palabras dulces, agradables para nosotros. Y si no, bueno, ya usted sabe lo que va a pasar. Entonces, ajá. Entonces, y tu deseo será tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dicen que la fulana Lili fue una mujer insurrecta que no quiso estar sometida a su marido. Pero cuando Dios hizo la creación del primer matrimonio, ambos estaban a la par. Ambos estaban a la par. Ahora, por causa del pecado y por causa de esta dama volverse una salía, ¿verdad? Entonces, ahora es que el marido se enseñorea de la mujer. Y hay mujeres que tienen problemas con esto. De hecho, yo mucho tiempo tuve problemas con eso de someterme a mi marido. Pero estar sometido al marido es sencillamente tener una cobertura. Es igual que someterse a los padres, es tener una cobertura. Porque así como los padres lo que declaran sobre sus hijos le acontece, así también lo que nuestros maridos declaran sobre nosotros nos acontece. Entonces, estar sometido, hoy en día la palabra sometido es un insulto. La gente le dice, tú eres un sometido, y ese es el peor insulto que hay. Pero someterse es reconocer la autoridad que alguien tiene sobre mi cabeza porque Dios lo determinó así. Sencillamente, usted está en un empleo, ¿verdad? Y en ese empleo, si usted necesita retirarse por alguna emergencia que se le presente, usted no coge y se va, agarra su cartera o sus macundales y se va sin informar a su jefe. Usted va donde su jefe, mire, se me presentó una eventualidad, necesito salir, y ese jefe le da a usted el permiso para retirarse. Eso no significa ni que es mejor que usted, ni que usted es peor que él, ni que usted queda denigrado por ir a avisar. No, es cuestión de cadena de autoridad. Igual que si uno está estudiando, ¿verdad? Uno necesita retirarse del colegio o de la institución por X o Y, usted va donde su profesor o su director y pide un permiso para retirarse antes por lo que se le presentó. Y si esa persona le da el permiso, usted se puede retirar, y si no, no. Entonces, es sencillamente
cuestión de respetar autoridad, más nada. No es nada de que se acabe el mundo si yo soy una persona que estoy bajo autoridad. Entonces, aquí se cae también la cuestión de que dicen que esta señora, la fulana Lili, y que era una insurrecta, que no se quiso someter al marido. No, el sometimiento viene después del pecado. Cuando la mujer peca, entonces Dios le dice, bueno, tu sentencia es que ahora voy a multiplicar los dolores en tus preñeces, vas a parir con dolor, te desearás continuamente que tu marido te preste atención y él será tu dueño, él será tu amo. ¡Oh! Tengo que me gobierne. Ajá. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días, espinos y cardo te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era, no iba a ser, era presente, tiempo presente, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces quiere decir que hay versículos puntuales que certifican que Adán y Eva tuvieron hijos y tuvieron intimidad, obvio, tenían que tener intimidad para tener los hijos, ¿verdad? Antes del pecado. Ahora, ¿estos hijos quiénes eran? ¿Dónde se habla de ellos? Bueno, estos son los hijos que conseguimos en Génesis 6, capítulo 2, donde habla acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La gente siempre especula, piensa lo que mejor se le antoja, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla bien claro cuando nosotros vemos la profecía de Cristo en Mateo 24, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y bueno, yo siempre le decía a Dios, pero bueno, Señor, pero es que yo ahí no veo nada raro. O sea, la gente comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban, vendían. ¿Qué era lo extraño? Bueno, lo extraño era, o lo que él predice que va a acontecer, es que los hijos de Dios, y encontramos hijos de Dios solamente 2 veces en la Biblia. Bueno, 3 veces. Pero los hijos de Dios que conseguimos en el libro de Job son los mismos que conseguimos en Génesis 6. Porque el primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Job. Ahora, conseguimos hijos de Dios antes del diluvio. Génesis capítulo 6. Dice, amor, ayúdame a leer aquí, por favor. Sí. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, mira esto. Mira cómo se caen los argumentos solitos. Primero dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. ¿Cuál es la orden en Génesis 1:27? Fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y gobiernenla. Ese es el mandato. Luego, la señora Eva peca y juntamente con su marido la acompaña en el pecado, ¿verdad? Le cambian el nombre, le ponen por nombre Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero todos los que nacieron antes del pecado eran hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que ellos eran hijos de Dios? Bueno, cuando usted va a la genealogía,
Por cierto, a mí nunca me gustaron las genealogías hasta que comprendí la importancia de la genealogía, ¿verdad? Cuando usted va a la genealogía de Jesucristo, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38, comienza, y Jesús se creía que era hijo de José, y José era hijo de fulano, y perenceo, y sutanejo, y mengano, y ven, y pare usted de contar. Y cuando llega al versículo 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y de quién era hijo Adán? Hijo de Dios. Quiere decir que él era hijo de Dios antes de pecar. Él y Eva eran hijos de Dios. Y todos los que nacieron, los que fueron engendrados antes del pecado, eran hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede con estos hijos de Dios? Dice la palabra de Dios que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿En qué momento comienzan a nacer los hijos de los hombres? En el momento en que Adán y Eva se desligan de Dios, y dice que ya él tuvo unos hijos conforme a su imagen. Lo dice acerca de Seth. Dice que él comenzó a tener hijos conforme a su imagen, también Caín y Abel fueron conforme a su imagen, ya no conforme a la imagen de Dios, sino conforme a la imagen de Adán. Ahora, conforme a su imagen caída, ¿no? A esa naturaleza que ahora estaba caída. Entonces dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahora, la advertencia para nosotros como hijos de Dios, encontramos hijos de Dios de Génesis, del diluvio hacia atrás, desde el diluvio hasta que Cristo viene, encontramos pueblo de Dios, no conseguimos hijos de Dios. Y en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A partir de recibir a Cristo, de aceptar la salvación, entonces de nuevo entran en escenario los hijos de Dios, que somos todos los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre. Ahora, aquí dice algo que tumba la cuestión de que la tesis de que estos hijos de Dios eran ángeles. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. No dice con los ángeles, dice con el hombre para siempre. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Mira lo que sucedía. Para usted entender esto, lo primero que tiene es que comprender que el ser humano no fue diseñado para morir. El ser humano fue diseñado para vivir eternamente. Adán y Eva fueron creados en eternidad, no existía el cronos antes del pecado, ¿verdad? Y resulta ser que todas las parejitas que ellos iban casando y iban mandando a la tierra, comenzaron a multiplicarse porque esa era la orden. Ellos comenzaron a tener hijos, a multiplicarse, ¿verdad? Para cuando Dios dice que va a destruir la tierra en un diluvio, habían transcurrido 1880 años. ¿Y cómo lo sé yo? Porque él dice que le va a dar un plazo de 120 años para que se arrepientan, para que enmienden su vida. Y en el año 2000, después del pecado, él envía el diluvio. Entonces la matemática no falla. Él envía el diluvio en el año 2000, le dio 120 años para que se arrepintieran. Quiere decir que habían transcurrido desde el pecado hasta que él habla con Noé, que construye el arca, 1880 años de gente nacida en el pecado. Y los que habían nacido antes del pecado, pues ellos estaban viviendo porque sencillamente el pecado de sus padres, de Adán y Eva, no fue transferido a ellos, porque mis pecados no se le transfieren a mi hijo, ¿verdad? Yo peco mis pecados y él los de él. Entonces, antes, todos los que nacieron antes del pecado habían nacido en santidad y son estos llamados hijos de Dios, y dice
que eran varones de renombre. ¿Por qué eran varones de renombre? Porque la bendición de Dios estaba sobre ellos. Dios estaba esperando que se extinguieran los que habían nacido del pecado y restaurar todas las cosas. Ahora, o era por lo menos una tesis, ¿verdad? Que pudiera acontecer. Ahora, dice que cuando estos hijos de Dios, que el más joven, que el último que salió del Edén, supongamos que antes de comerse ellos el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, casaron la última pareja, ¿verdad? El más joven tenía 1880 años y ellos no se enfermaban, no se envejecían, nada de eso, porque ellos experimentaron lo que nosotros vamos a experimentar en eternidad, que no vamos a envejecer, que vamos a estar jóvenes continuamente, como si tuviéramos entre 18 y 25 años. Y cuando ya pasemos de esa frescura, vamos a beber del agua de la vida y vamos a estar nuevamente jóvenes. Entonces, dice que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Se da cuenta que no eran ángeles? Está hablando de gente que eran hechos de carne y hueso, ¿verdad? Y que no estaban atendiendo a la voz de Dios. Y ellos pasaron de ser maridos de una sola mujer a padrote. Dice que los hijos de Dios comenzaron a ver, hubo uno que dijo, pero esa Cainita lo que está es buena moza. Y fue, la enamoró, se acostó con ella, le pareció algo muy placentero, fue, buscó 2, buscó otros 5, buscó 8, y lo peor que dice, que escogieron entre ellas todas las que quisieron y les engendraron hijos. Quiere decir que agarraban 2, 3 mujeres, las embarazaban, las botaban, las agarraban 4 más, 5 más, se acostaban con ellas, las botaban, las embarazaban, las botaban, aquello se volvió un caos absoluto. Porque estos eran los hombres con los que Dios había invertido en ellos todo. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Le voy a dar un plazo, 120 años para que se arrepiente. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos hijos de Dios estaban tan llenos de, así como Amolonga, ¿no? Que es una tierra que produce unos frutos extravagantes. Así eran los hijos de Dios. Eran tan extravagantes en su bendición que de hecho había entre ellos gigantes. Y no dice que los gigantes fue porque los ángeles se acostaron con la mano. No. Eso no lo dice la Biblia. Dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios nacidos antes del pecado, los hijos de los hombres nacidos después del pecado, ¿verdad? Y dice que estos eran valientes desde la antigüedad, varones de renombre. Y Jehová vio que la maldad de los hombres, no dice que de los ángeles, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, porque imagínate tú, una persona que tiene 1880 años casado, con una mujer extremadamente bella, porque las mujeres eran extremadamente bellas, porque el pecado es el que lo hace a uno deslucir, el que lo hace, y sin embargo hay mujeres tan lindas, por ejemplo, como mi nieta, eso es una cosa despampanante, ¿eh? Imagínate usted con el pecado, imagínate usted sin el pecado, unas cosas despampanantes, ¿verdad? Pero, dice que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha, y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si Dios me está diciendo a mí que él vio la maldad de los hijos de los hombres, de los hijos de Dios, que era de continuo su designio, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿cómo yo voy a decir que eran ángeles? O sea, pero ¿por qué la gente trata de torcer la palabra de Dios si ella habla claro? ¿Y por qué estos hombres se volvieron malos? Ellos tenían sus mujeres, matrimonios de 1800, 1500, 1300 años, 2000 años, porque antes del pecado sencillamente no existía crono, y cuando entró el pecado ellos no fueron afectados por el pecado de sus padres, porque ellos nacieron antes. Ahora, ellos
yo le pregunté a Dios, Señor, ¿cuál fue tu enojo? ¿Qué fue lo que ellos hicieron que tú dijiste, ¡oh! Me arrepiento de haberlos hecho? O sea, una cosa tan extravagante. ¿Qué fue lo que hicieron? Llegó y me dijo, bueno, Adán y Eva cuando pecaron, ellos pecaron por curiosidad. ¿Qué será la muerte? ¿Qué pasará si yo me como el fruto ese? ¿Qué será lo que va a acontecer? Ellos eran inocentes, no sabían lo que les esperaba. Pero estos hijos de Dios, ya sus padres tenían más de 900 años muertos. Ellos habían visto cómo después de que Adán y Eva pecaron, empezaron a enfermarse, envejecieron. De hecho, tuvieron una pareja de hijos que fueron Caín y Abel, que eran gemelos, o como mínimo morochos, lo dice la Biblia, lo dice el original. Y uno se levantó contra el otro y lo mató. Ellos no eran inocentes porque ya ellos sabían. Durante 1880 años, ellos ya habían visto las consecuencias del pecado. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos, en el corazón era de continuo solamente el mal. Lo único que estaban pensando era con quién se iban a acostar, cómo iban a burlar, su familia, todo eso. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se da cuenta que no eran ángeles, eran seres humanos como usted y como yo. Y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que crean. Yo no sé en qué parte la gente, Satanás le mete, y no quiero saber tampoco, ¿no? Les mete la cuestión de que eran ángeles. Ya vamos a ver bíblicamente que ángeles no eran. Ajá, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Hay 3 hombres solamente en la Biblia que aparecen como justos: Noé, Job y Lot. Los 3 maridos de una sola mujer. Lot dice que a pesar de Sodoma y Gomorra y la corrupción reinante, la forma asquerosa de la gente tener intimidad en ese momento, dice que él se mantuvo puro con su sola mujer. Job hizo un pacto con sus ojos, lo dice Job 31, que si él miraba una mujer y esa mujer doncella lo inquietaba, no la miraría por segunda vez. Y porque él sí vio la descomposición de los hijos de Dios, él habitó en el tiempo de los hijos de Dios. Y Noé no solo era un varón justo que solamente vivió para una sola mujer, sino que dice que era perfecto en sus generaciones. Desde Adán hasta Noé, todos maridos de una sola mujer. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de ellos y estaba llena de violencia. ¿Cómo no iba a estar llena de violencia? Mire, yo tengo 25 años con este señor, casado. Y que Dios nos ha librado, ¿verdad? Pero si yo veo una mujer refalosa con mi marido, ella va a saber quién es Arkelina Agüero de Freitas, ¿ves? Como mínimo le saco los demonios, como mínimo, ¿entiende? Ahora imagínese usted unas parejas de 1000, 1500, 1800, 1880 años casados, teniendo hijos, nietos, bisnietos, y por tener la bendición de Dios, porque antes de ellos, ellos tenían la bendición de Dios por cuanto no había pecado en ellos. Y cuando se corrompe el primero, y esto me llama la atención y me escandaliza, Cristo dice que va a ser como los días de Noé. ¿Cómo empezaron los días de Noé? Con uno. Hubo uno que vio a una cainita y le gustó, y cayó con ella. Y los otros hijos de Dios se dieron cuenta y todos estaban esperando a ver si caía un rayo, a ver si Dios los partía por la mitad. Y cuando vieron que Dios no envió el juicio inmediato, comenzaron a caer uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y fue tanto la corrupción que no quedó un solo hijo de Dios en pie. ¿Y cómo sé yo que no quedó un solo hijo de Dios en pie? Sencillo. Primero, porque Dios hace el pacto de la salvación con Noé, que no era
de la descendencia de los hijos de Dios, él es descendiente de Set. Pero segundo, porque Dios no le dice a Noé, mira, vete allá en la meseta X, que allá está uno de los hijos de Dios que sobrevivió a todo este desastre y él no cayó juntamente con los demás en pecado. Ahora, hay versículos que certifican que estos hijos de Dios no eran ángeles. El primer versículo que certifica que no eran ángeles lo encontramos en Mateo 24, 36 al 39. Lucas 17, 26 al 30. No, aquí hables de la profecía. Vámonos a Mateo 22, 28 al 30. Cuando nosotros leemos Mateo 22, 28 al 30, comienzan a preguntarle a Jesucristo que si la gente se puede divorciar, que si no se puede divorciar, que cómo va a ser el negocio, ¿verdad? Y Jesucristo le responde, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Escuche esto. Aquí hay 3 golpes en uno contra esa teoría de que los hijos de Dios eran ángeles. Número 1, una mujer fue mujer del mayor. Se muere, se lo dan al siguiente hermano. Se muere el siguiente hermano sin descendencia, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo. Y le preguntan, mira, esa mujer en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer si se acostó con los 7 hermanos? Y dice, bueno, pues en la resurrección no va a ser mujer de nadie. Porque los que fueren tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos, allá en la resurrección ni se van a casar, ni se van a dar en casamiento. Porque como ya no pueden más morir, van a ser igual que los ángeles. O sea, número 1, los ángeles no pueden engendrar hijos porque el cuerpo diseñado para la reproducción es el cuerpo humano. Y lo que Dios hizo juntamente con esa creación, que fueron los animales, los peces, porque necesitaba que si nosotros nos íbamos a multiplicar, toda la creación que nos iba a acompañar, ¿verdad? También se multiplicara. Usted se imagina un pez que tuviese 6.000 años. O sea, ¿verdad? O un perro que tuviera 6.000 años. No. Entonces, por causa de nosotros, a nosotros nos dio un cuerpo con órganos reproductores por causa del propósito que había para nosotros. Pero los ángeles no tienen por qué reproducirse. Ellos ni se casan ni se dan en casamiento. Lo segundo, que ellos no tienen ese cuerpo, ¿verdad? Ellos no tienen un cuerpo reproductivo como el de nosotros. Y número 3, porque ellos no mueren. Ellos no mueren. Nosotros porque teníamos que morir, pues entonces Dios, sabiendo en su omnipresencia que el hombre iba a fallar y que no iba a dejar la tierra despoblada porque Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Entonces íbamos a seguir reproduciéndonos hasta que, bueno, llegue el momento en que Dios diga hasta aquí, ¿verdad? Ahora, lo tercero dice que los hijos de Dios, nosotros al ser hijos de la resurrección, allá no nos vamos a casar. O sea, los ángeles son asexuales. Son asexuales porque no tienen esa necesidad de reproducirse, son asexuales porque no tienen un cuerpo para reproducirse y son asexuales porque ellos, por ser eternos, no necesitan multiplicarse. Ahora, dicen que estos hijos de Dios eran ángeles que vinieron y se acostaron con la mujer. En el libro de Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que Dios jamás le ha dicho a un ángel que es hijo de él. Sin embargo, nosotros sí tenemos esa honra y ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahí está Seferino Ferreira, bendiciones. Bendiciones a todos los que están conectados. Ahora,
Vamos a ver otro pasaje que certifica que estos hijos de Dios no eran ángeles. Encontramos, ya lo hablamos en Lucas 3:38, que Adán era hijo de Dios, por lo tanto, todos los que ellos engendraron, pues eran hijos de Dios. Ahora, textos que confirman que los hijos de Dios eran descendientes de Adán y Eva antes del pecado y que indican que los hijos de Dios vivían en santidad por haber nacido antes del pecado. Génesis 1, 27, 28, Dios le da una orden: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa bendición para procrear hijos y que se llenara la tierra de esos hijos que estaban saliendo. Ellos no tenían orden de quedarse en Edén, sino de salir a la tierra y multiplicarse. El primer nombre que se le da a Eva, a la mujer de Adán, era varona, y luego que peca, ¿verdad? Entonces es que le dan el nombre de Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En 1 Corintios 7, cuando habla acerca del matrimonio, dice, hay un conflicto, le preguntan que si viene una persona, se convierte a Cristo y el marido es incrédulo, que si se tiene que separar. Y le dice, mire, la única forma que usted se separe es si usted se va a apartar a orar, a ayunar y a orar, sepárese sexualmente de su pareja, no es que se va a divorciar, y luego vuelvan a juntarse en uno. Quiere decir que el unirse, cuando la palabra de Dios dice que dejarán de ser dos para ser uno, esa unión es en el acto matrimonial, no en el acta matrimonial. El acta matrimonial nos une civilmente, eclesiásticamente, pero el acto matrimonial es el que hace que nosotros dejemos de ser dos para ser uno. Entonces, dice, sepárense, ayunen, oren y luego vuelvan a juntarse en uno. Cuando a Adán le entregan su mujer y él dice, wow, esto ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en, no a, en, dice el original, del hebreo al español, se unirá en su mujer. Cuando hay esa intimidad es que se unen y se convierten en uno, ¿verdad? Ahora, Adán le cambia el nombre a la mujer, le pone Eva, por cuanto ella ya era madre de todos los vivientes, de todo. ¿De cuáles todos? De todos los que habían antes del pecado, porque acababan de pecar, ¿me entiendes? Y luego los que nacen de ahí son los hijos de los hombres, a los cuales los hijos nacidos antes del pecado comienzan a unirse y viene esta catástrofe, ¿verdad? Porque al unirse a las hijas de los hombres y ser uno con ellas, comienzan ellos a pecar y por eso es que mueren en el diluvio. Por eso es que ellos reciben esta sentencia. Ahora, otro versículo que certifica que estos hijos de Dios eran, que había pues más población en la tierra antes del pecado de Adán y Eva y luego una sobrepoblación, está en Génesis 4, 14, 17, cuando vemos el caso de Caín y Abel. Hay gente que dice, pero bueno, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Bueno, salió de esa población que había. Vamos a leer Génesis 4, 17, amor, lee por favor. 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació a Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Ok. Dice el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enoc al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿De dónde salió esa mujer? Cuando usted ve que Caín mata a Abel, Dios le da una sentencia espantosa. Lo leemos en Génesis 4:9, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, ay, no lo sé, yo soy acaso guarda de mi hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te va a volver a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, ¡ah! Grande es mi castigo para ser soportado. Trabajaré, trabajaré, trabajaré y nunca veré resultado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Y por qué Dios no le dijo? ¿Cómo que cualquiera? Si solamente eran Adán, Eva, Caín y Abel, él mató a Abel, los papás no le iban a matar. ¿Cómo que cualquiera? Dios no le dice, pero te volviste loco, no hay más nadie, ¿en quién te va a matar? No, Dios le dice, respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. ¿Se da cuenta? Estaba sobrepoblada la tierra, nacen estos que son del pecado, y sin embargo este hombre corría el peligro que al oír los otros que él había matado a su hermano, lo pudieran matar a él. Y dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Noc. Fíjate que la tierra estaba tan poblada que habían ciudades como por ejemplo Noc, que quedaba al oriente del Edén, quién sabe cuántas otras ciudades. Y dice que cuando él dice que conoció a su mujer, no es él conoció, hola, mucho gusto, me llamo Arqueline, no. Esa palabra de conocer es la palabra de intimidad. Usted ve que dice, y conoció Adán a su mujer y dio a luz a Set. Y conoció, cuando el ángel se le presenta a María, le dije, salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita, tú entre las mujeres, el santo ser que nacerá. Ella va, ¿qué todo ese trabalengua que usted me está diciendo? Bueno, que vas a quedar embarazada del Hijo del Altísimo. ¿Y cómo hace eso si yo no conozco varón? Entonces quiere decir que no había hombre sobre la tierra, ya nunca había visto un hombre. No, no había tenido intimidad con ningún hombre, ¿ok? Entonces, cuando dice que Caín conoció a su mujer, quiere decir que él ya tenía a su mujer, ¿verdad? Y tuvo intimidad con ella y le nació un hijo llamado Enoc. Dice, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo. Entonces, ¿cuántos hijos ya tenía Caín como para edificar una ciudad? ¿Entiende? Que después de que mató a su hermano, tuvo un hijo y lo llamó Enoc y edificó esa ciudad en honor a su hijo. Ya esa es otra cosa. Pero tenía tantos hijos que logró edificar una ciudad. Una ciudad no se edifica con 3 hijos ni con 2 hijos, ¿verdad? Entonces, ciertamente había una población grande en la tierra. Y estos hijos de Dios, ¿verdad? No eran ángeles, lo certifica la palabra de Dios. Ahora, estos hijos de Dios lo conseguimos luego cuando Cristo viene en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 17 en adelante. Los conseguimos en el infierno. Ellos se perdieron todos, pasaron de hijos de Dios a perdidos. Antes de ir a Primera de Pedro 3, vamos a leer lo que hicieron esta gente. Dice, Segunda de Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta gente fueron a dar a ese lugar de tormento por su vida promiscua que tenían. Vamos a buscar el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, 17 en adelante, y dice de la siguiente manera. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Todos estos que habían sido hijos de Dios, que se corrompieron y practicaron promiscuidad, mueren en el diluvio y van al infierno. Cristo viene 2000 años después y desciende allí a testificar que Él era el Salvador que estaban esperando y que ellos no quisieron esperar, sino que se corrompieron, ¿verdad? Y fue a dar fe, y dice la palabra, que fue y le predicó a esos espíritus encarcelados, los que desobedecieron en el tiempo de Noé, cuando la paciencia de Dios esperaba que ellos se arrepintieran. Así que no existió Lili, esa mujer antes de Eva, no lo certifica la palabra. Los hijos de Dios no fueron ángeles que se acostaron con mujeres. Y no solo eso, esos hijos de Dios pasaron de hijos de Dios a impíos, lo dice 2 de Pedro capítulo 2, dice que se convirtieron en impíos y fueron a parar a este lugar de tormento, y Cristo va y testifica a ellos que Él era el Salvador, que ellos debieron de haber esperado, pero por su conducta promiscua, lamentablemente, perdieron esa oportunidad. Los bendigo. Seguiremos con el tercer tema de esta serie tan importante, Los secretos del Génesis. Lo bendecimos. Amén, bendecido.